Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos de hoy tienen una continuidad, como cabe esperar, de los dramáticos acontecimientos que han marcado la efervescente situación europea. El viejo continente, que pasó su cuarto de hora en una euforia económica neoliberal, ahora hace agua por los cuatro costados. Y tenemos, entre otras cosas, la problemática según la cual los camioneros siempre prontos a reaccionar del lado francés del paso de Calais, el túnel gigantesco que hay debajo del Canal de la Mancha, que une el continente europeo con las Islas Británicas, ¿no? Calais de la parte francesa, ¿no? Y este tema, que está muy lejos de haber sido solucionado, marca un poco la tensión social que hay en el viejo continente en diferentes áreas, ¿no? Por citar una que ya está reiterada hasta el cansancio, el drama, la tragedia griega, ¿no? Pero comencemos por aquí, porque en el planteo neoliberal más ortodoxo, la compañía que daba servicio en ferries dijo, bueno, para mí no es negocio, no estoy ganando lo mismo que antes. Vendieron a países nórdicos 2 de sus 3 ferries, dejaron esto con sus arcas llenas, pero a los trabajadores del transporte y todos los derivados que necesitaban de ese servicio prácticamente en la calle, y eso generó una presión social gigantesca. Pero bueno, ese es el neoliberalismo a ultranza, ¿no? Si no gano lo mismo que antes, retiro mi posición en este negocio, y los demás que vengan atrás, bueno, como dicen los gauchos, el que venga atrás que arree si la manada se dispersó, ¿no? Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy es viernes y gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. No es un viernes muy bueno. Vean las columnas de humo. Recuerdan que ayer los mostrábamos. En Calais no es bueno. Recuerdan que ayer les mostrábamos la cantidad de cauchos usados, de neumáticos usados de vehículos. Eso hace muchísimo humo. Y por supuesto se afincaron en eso. Esta es la zona crítica vista desde el lado del continente. Y esto supone que la protesta está creciendo en lugar de bajar, pese a las razones dadas a nivel oficial. Francia en llamas, podría decirse, pero es que ese es el enorme humo que generan los neumáticos cuando los queman, y están en la orilla del tremendo túnel hacia Inglaterra, ¿no? La protesta ha tenido lugar después de que las negociaciones con el gobierno francés sobre recortes de empleo se rompieron, porque el gobierno francés dijo, bueno, es la compañía la que los dejó a ustedes, y todo el mundo con el sentido de responsabilidad social de la vieja Francia dice, bueno, pero el gobierno tiene que hacer algo. Ahí tienen Dunkerque, imagínense ustedes, el lugar de desembarco de la Segunda Guerra, túnel bajo la Mancha. Al centro Calais, Centro Universitario Marcel Doré. Los incendios que en la actualidad están bloqueando el acceso al puerto han sumido la zona en una crisis y un caos aún mayor. Viene, después de las fronteras de Gran Bretaña, se enfrentaron con más furibundas actitudes anoche, cientos de migrantes, incluidos niños, irrumpieron en el Eurotúnel tratando de pasar así fuera a pie debajo del Canal de la Mancha, y esto fue un dramón. David Cameron ha dicho que Gran Bretaña se ve amenazada con un enjambre de extranjeros. Ayer utilizó un calificativo mucho peor. Y la crisis de los inmigrantes en Calais fue comparada con una zona de guerra. Bueno, los inmigrantes fueron fotografiados aferrados a un camión al salir del puerto de Dover, mientras que otros en Calais fueron vistos trepando sobre las cercas con hijos a cuestas. Dover, los blancos acantilados de Dover, son el lado inglés del canal, por donde emergería el túnel. Más de 4.000 inmigrantes, cada vez más agresivos y desesperados, en gran parte provenientes de las ex colonias africanas,
no devastadas por la guerra, han interrumpido a través de vallas en un intento de trepar a bordo de los trenes que los llevarían al Reino Unido a través del túnel. Se estima que 150 al menos han llegado a las costas de Gran Bretaña reclamando ayuda, asilo. Et puis maintenant, on n'a rien, on est bloqué vis-à-vis de cette commission et vis-à-vis des SDS, un consortium Pascal Vier, trabajador de My Ferry Link, dice, ya no tenemos puestos de trabajo y en este momento no tenemos nada, estamos bloqueados. Con respecto a esa comisión de la decisión de la venta de los ferries, una gran compañía danesa de ferry que dijo, no me gusta el negocio y se fue. Un grupo danés quiere instalar y crear algunos empleos, pero no vemos soluciones a la vista. Protestan porque no hay liquidación judicial de la naviera del lado francés que los pueda proteger. Y aquí Gilles Deleuve, un dirigente sindical del área policial, decía, los inmigrantes saben que hay más seguridad en torno al ferry del puerto y esa es la razón por la que están aumentando sus intentos de hacer la lanzadera en el túnel o cruzando el canal. En el pasado hemos tenido entre 800 y 1.200 intentos de cruce ilegal en el Eurotúnel. Es difícil detenerlo. Las fuerzas móviles que llegaron como refuerzos están allí solo para aliviar a los colegas de la policía, que estaban apenas en 60, y estos son miles, para aliviarlos, ¿no? Me pregunto si los nuevos refuerzos no habían llegado. El número de los intentos de anoche habría duplicado los intentos, entre 3.000 y 3.500, no hay como pararlos así. La crisis migratoria del Canal de la Mancha y las ciudades improvisadas en la orilla continental, ¿no? Acabamos de oír las declaraciones del representante del sindicato de la policía, Gilles Deleuve, quien dijo que había habido un aumento en los intentos de los inmigrantes para llegar en los trenes a través del túnel del canal desde que la policía intensificó su presencia en el puerto de los ferry, en el puerto del lado francés, en Calais. El gobierno de Francia ha pedido a Eurotúnel, la compañía que opera el mismo, que intensifique la protección del sitio, porque es una situación más que sensible, ¿no? Mientras tanto, hay en el ámbito de la margen occidental del Jordán y de Israel cierta tensión. Hallan el cuerpo de un bebé palestino y lo llevan en caravana rumbo al funeral. Grupo de palestinos mostró el cuerpo sin vida de Ali Dawasha, de 18 meses de vida, durante su funeral en Nablus, en Cisjordania. El funeral del bebé asesinado inició una caravana funeraria que partió del hospital de Rafidia en Nablus en dirección a la Duma, un pueblo donde tuvo lugar un incendio provocado en las viviendas. Eso por lo que respecta al Medio Oriente. Lo que respecta al tránsito entre Europa y las Islas Británicas, la cosa se pone cada vez más complicada, ¿no? C'est plus que nous qui sommes concernés, c'est tout le monde. Et quand il y a eu l'attentat à l'hypercacher, je me suis dit, bon, il y aura toujours quelque chose sur notre tête. Donc, ça a encore, voilà, rapproché. Donde se puede mantener algún control, la policía dice que registraron 1.700 intentos de inmigrantes, como habíamos dicho, y esto se vuelve una situación bastante complicada para contener el aspecto humano de esta tragedia. Y una inmigración que no termina, ¿no? Pero volviendo al tema de Israel, aquí, sin duda alguna, hay gente que está pasando la peor parte. Grupo de palestinos mostraba hoy el cuerpo sin vida de Ali Dawasha, de 18 meses de vida, en su funeral en Nablus. El bebé asesinado se inició con una caravana funeraria que partió del hospital de Rafidia en Nablus en dirección a Duma, el pueblo donde tuvo lugar el incendio provocado de 2 viviendas. La fecha del ataque, como dicen los testigos aquí, coincide con el llamamiento hace días del movimiento islamista Hamas a hacer de hoy el Viernes de la Ira, en represalia a los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado domingo entre fuerzas policiales israelíes y jóvenes palestinos en la explanada. Por el momento, los que tienen un pasaporte se las ingenian para poder moverse y otros esperan a ver qué les dice la suerte. La fecha del ataque, dicen, coincide con el llamamiento hace días del movimiento islamista Hamas para hacer hoy el Viernes de la Ira.
secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y el jefe negociador palestino, Zaeb Erekat, responsabilizó al gobierno de Israel por el ataque en el que murió quemado vivo un bebé palestino. Además del fallecimiento del bebé en el incendio, resultaron heridos de gravedad sus padres y su hermano de 4 años, algunos de ellos con quemaduras en más del 70% del cuerpo. Este fue el peor ataque de extremistas israelíes desde que un adolescente palestino murió quemado en Jerusalén hace más de un año, tras el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes por milicianos palestinos en Cisjordania. Eso no impidió que la gente disfrutara de buen clima cuando podían acercarse a alguna zona de mar. El ejército israelí aumentó la presencia de sus fuerzas en la zona para buscar a los sospechosos, descritos por un portavoz como 2 terroristas enmascarados, y evitar la escalada de violencia. El grupo islamista palestino Hamas clamó venganza. Ibrahim Dawafshes, residente de Duma, dijo que escuchó a personas pidiendo ayuda desde la casa, corrió hacia ella. Vi a 2 hombres enmascarados afuera, le dijo a la agencia Reuters. Fui a pedir ayuda y cuando regresé se habían ido. Encontramos a los padres fuera con quemaduras. Ellos dijeron que había otro hijo en la casa. Lo sacamos y luego nos dijeron que había otro niño dentro, pero no pudimos llegar a la habitación a causa del intensísimo fuego. Se quedó dentro hasta que llegaron las fuerzas de rescate. El niño murió carbonizado. Como todos los viernes, se recalentó el clima en el Medio Oriente y esto naturalmente es el cuento de nunca acabar. Muy diferente al drama del Canal de la Mancha, y aquí no hay razón aparente para tener un mínimo de esperanza. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu visitaba a la familia de la víctima palestina y el tema ha suscitado la más grande indignación porque el niño murió carbonizado, lo quemaron vivo. Netanyahu había dicho que había hablado con el presidente Abu Mazen, llamó al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, con quien no mantiene contactos habituales, después de que se supo que el bebé palestino murió en un incendio desatado por colonos israelíes, un acto calificado como crimen de guerra. Hablé con el presidente Abu Mazen antes de entrar al hospital, le dije que esta visita era un compromiso absoluto de Israel para combatir este mal, para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Necesitamos calmar los ánimos y volver a comprometernos con nuestra lucha conjunta contra el terrorismo y el extremismo. Es algo que todas las partes del gobierno israelí y todos los sectores de la sociedad israelí están de acuerdo. Es importante que hagamos una causa común con nuestros vecinos palestinos para darnos un futuro mejor, un futuro libre de violencia, libre de terror y que sea un futuro de paz. Ninguna de las palabras de Netanyahu sirvieron para calmar la ira incontenible de los palestinos ante un hecho que no es la primera vez que ocurre. Los palestinos consideran que el gobierno israelí es plenamente responsable del ataque que calificaron como crimen de guerra. En otra conversación telefónica, Netanyahu afirmó que visitó a la madre del menor, Rihan Dawasheh, de 26 años, y a su hermano Ahmed, de 4, en un hospital de Tel Aviv, donde se encuentran ingresados después del ataque de los colonos de la ultraderecha que intentaron quemarlos vivos, y murió calcinado el bebé de 18 meses. نوجه رسالة لكل الأنظمة العربية وعلى رأسها النظام الأردني أن يتحركوا لنصرة المسجد الأقصى وللدفاع عن إخواننا المستهدفين في ساحات وباحات المسجد الأقصى. Los resultados fueron que en la madrugada del viernes unos colonos israelíes lanzaron cócteles Molotov a 2 casas en la zona de Duma, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania. Los lanzaron a través de las ventanas que estaban abiertas debido a las muy altas temperaturas. La madre, el padre y el hermano menor murieron, tienen quemaduras graves con compromiso vital.
Quemaduras graves. Madre, padre y hermano del menor muerto, quemaduras graves, corre peligro de vida. El menor murió vivo, carbonizado vivo. Lo quemaron vivo con los cócteles Molotov, los colonos de la ultraderecha israelí. Portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, trataba de hacer control de daño. Pero nada puede explicar semejante salvajada, que además todos los viernes son noticias cada vez más graves. Luego vinieron las condenas. Israel condenó el incendio provocado a la familia palestina y se inició una extensa operación para atrapar a los responsables. Pero Israel considera que este ataque es un acto de terrorismo y está actuando en el supuesto de que se llevó a cabo por extremistas israelíes. No hay duda de que así fue. Fueron colonos, además, de la extrema derecha. La Fuerza de Defensa de Israel, la Policía de Israel y fuerzas de seguridad adicionales lanzaron una investigación intensiva y extensiva para localizar a los responsables. Vocero del gobierno israelí dijo: el gobierno de Israel condena inequívocamente este crimen atroz como un acto de terrorismo. Vamos a seguir luchando contra el terrorismo, vamos a derrotar al terrorismo sin importar quiénes sean los perpetradores. El pueblo de Israel se une en la condena a este acto de violencia sin sentido y vamos a llevar a los responsables a la justicia. Yakarta, Indonesia. El presidente turco Tayyip Erdogan se reúne con su contraparte de Indonesia, el presidente Joko Widodo, para tratar de mejorar aún más las relaciones bilaterales como parte de una visita oficial de 3 días al país. Joko Widodo con su esposa Irina, esperando la caravana presidencial y los honores de rigor. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo sentir que había un verdadero interés bilateral y de acercamiento en esta visita de valor estratégico en más de un aspecto. Y ciertamente lo que se dijo aquí, sobre todo en un discurso en el Instituto Nacional de Indonesia, antes de asistir a la oración del viernes en la gran mezquita de la nación. Los asuntos bilaterales fueron tratados con una amplia agenda de mutuo interés. En realidad, el presidente turco está bajo presión tras ser acusado el jueves 30 de julio por el líder de la oposición pro-kurda de Turquía de lanzar ataques aéreos en Siria e Irak. Kita telah membahas beberapa isu dunia yang berkaitan dengan terorisme, situasi di Timur Tengah. Tetapi memang kami menitikkan. El presidente de Indonesia dijo: hemos discutido muchos temas asociados con el terrorismo y la situación en el Medio Oriente. De todas maneras, hemos hecho mucho énfasis en la situación económica. Y Tayyip Erdogan dijo: especialmente los problemas del terrorismo y de los refugiados nos han mostrado que algunos países han creado una situación realmente difícil y han exportado su crisis al más alto nivel. Cuando se trata de combatientes extranjeros, de gente que vuela de Australia a Siria para unirse a los rangos de combate del Daesh, de gente que viene de todas partes, de los países más lejanos, no solamente es el tema de Siria, no solamente es el tema de Irak, sino que vienen de Indonesia, incluso de los rangos de Daesh, y tienen un pequeño margen de maniobra y sin embargo vuelven a expresar su solidaridad de esta manera tan extraña con los grupos terroristas y extremistas.
Es obvio que las hostilidades en nuestra región se mantienen vivas con provocaciones sectarias y divisivas. Y las tensiones se intensificaron cuando lo creyeron necesario. Estas provocaciones provienen de regímenes que se niegan a prestar atención a la verdadera voluntad de la gente, como lo hemos visto en la cercana Siria. Se firmaron los documentos de los intercambios y hubo una conferencia presidencial. Bölgemizde yaşanan sorunların mezhepçi ve ayrıştırıcı kışkırtmalarla diri tutulduğu Ahí se refirió a la situación regional e indicó que estaban vivas las provocaciones sectarias y las intenciones de dividir a los países que están involucrados en esto. Y estas provocaciones provienen de gobiernos que han ignorado la voluntad de sus respectivos pueblos. Y esto es también el drama que está ocurriendo en países tan cercanos como Siria. zorluklara rağmen yapıyor, yapmaya devam edecek. Ama bazı karanlık odaklar var. Turquía cumple con sus deberes en esta materia a pesar de las dificultades que tiene para hacer frente y continuará cumpliendo sus obligaciones en el futuro. Sin embargo, hay evidentemente algunos puntos oscuros. Por desgracia, difundir la propaganda contra Turquía, la acusan de apoyar a esta organización terrorista llamada el Estado Islámico, cosa que es absolutamente falsa. Intentan crear una Turquía bajo sospecha hasta el día de hoy. Turquía nunca ha sido parte de este escenario y nunca lo será en el futuro. Pueden tenerlo por seguro. Como buen musulmán, Erdogan y la primera dama, Ermine Erdogan, después de una oportunidad de foto, fueron a cumplir con su deber el viernes de ir a la mezquita, ¿no? Y fueron a Istiklal, la gran mezquita en Yakarta, en Indonesia. Turquía, mientras tanto, lanzaba ataques aéreos casi simultáneos en el Kurdistán contra el PKK, el Partido de los Trabajadores. Oración del viernes en la gran mezquita de Yakarta. Vieron que los elementos de seguridad no perdieron de vista al presidente y se mantuvieron de pie, ¿no? También tiene previsto volver a reunirse con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, más tarde, y se espera que esto dé la oportunidad de colocar un punto de tranquilidad en nuestra querida, contaminada y única nave espacial, ¿no? Hoy estábamos pensando en el tema del Sáhara Sudoccidental, ¿no? Y esa guerra que continúa y que no ha sido solucionada. Pero mejor vamos a las zonas donde necesitamos aclarar algunos aspectos de lo que ha sido noticia en estos días, porque a lo largo de la semana no ha habido demasiadas mejoras. Entre ellas cosas, lo que ocurría con los restos que aparecieron del fatídico vuelo de Malaysia Airlines, en esa luna llena espectacular sobre el horizonte. Cualquiera sea el caso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo hoy al Consejo de Seguridad que estarán atentos a todo lo que ocurra aquí. Y esto lo mismo ocurría en el Medio Oriente que en Bagdad y en Irak y en todas las zonas, porque comienza con esta luna llena numerosas celebraciones de tipo
de fe de los diferentes credos. Y naturalmente esto, sea Siria, sea Zaid de Bedera, el Observatorio de Derechos Humanos decía hoy, frente a toda esta belleza, la tranquilidad de aquellos que hacen el turismo y se dedican a obtener los mejores momentos de su vida, hay otros que no están ni siquiera en condiciones de disfrutar de lo mínimo en cuanto a sus derechos fundamentales, entiéndase, salud, alimentación, seguridad mínima, un techo. Pero para la explotación del turismo nunca faltan esas inversiones. El problema, como ven, es de un contraste que como desde el fin de los tiempos, a medida que los pueblos toman conciencia, nunca faltan motivaciones y doctrinas para decir, ahora me toca a mí parte de lo mío, ¿no? Muy irregular hoy, una pauta que cambia por momentos, donde aparecen lugares relativamente comunes y de pronto las causas de aquellos viejos conflictos que no han sido solucionados patean una mesa de redacción y cambian todo. De eso tenemos algo al retorno, no se lo pierdan. A ver qué tenemos aquí. No veo en los satélites nada que modifique la pauta. Hay una cumbre allí, pero esa cumbre la tenemos en el segundo bloque, así que breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se lo pierdan, ya volvemos. La Vega tiene rostro de Venezuela tricolor. 1.190 viviendas rehabilitadas. ¿Quieres conocer cómo se organizaron estas familias para mejorar su hábitat? Estamos específicamente en todo lo que es la calle Canaima, donde se ha transformado nuestro sector. Cabe destacar que el sector nuestro, la gran mayoría de las casas no estaban frisadas, la gran mayoría de las casas le faltaba pintura, y con esta transformación integral se ha logrado pintar la gran mayoría de las casas de nuestro sector. Venezuela tricolor, este sábado a las 6 de la tarde. Más BTV, más revolución. Garantizando los productos de primera necesidad para la población, Venezolana de Alimentos La Casa, a través de su planta empaquetadora en Catia, resguarda mensualmente 500 toneladas de leche para su distribución en todo el territorio nacional. La misión Alimentación, trabajando para la patria grande, consolidando así la seguridad y soberanía alimentaria. En 1811, las Provincias Unidas de Venezuela declaran su independencia de España. Y en su primera constitución, establecieron que sus límites serían los mismos que en el año de 1810 correspondían a la antigua Capitanía General de Venezuela. La extensión territorial era el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. En el año 1840, durante el gobierno de Páez, se publica en Londres un mapa que muestra la línea demarcada por el explorador alemán Hermann Schaumburg en el extremo norte-sur, como máxima reclamación británica, a partir del cual surgirá el conflicto con la Guyana Británica. En 1949, tras la muerte de Severo Malet Prevost, uno de los abogados estadounidenses que integró la defensa de Venezuela en el laudo, se hizo público un documento escrito por el propio Prevost, en el que reveló que la decisión del laudo arbitral fue una componenda para despojar a Venezuela del territorio Esequibo por parte del Imperio Británico, y que los jueces actuaron como voceros del gobierno y no como garantes de la justicia. Ante el hallazgo de documentación que demostró cómo la decisión del Tribunal Arbitral de 1899 estaba viciada de nulidad, el reclamo de Venezuela fue admitido, lo que originó la firma del Acuerdo de Ginebra del 27 de febrero de 1966 entre Venezuela y el Reino Unido, en consulta del gobierno local de Guyana Británica, próxima a recibir la independencia, donde se reconoce la controversia territorial del río Esequibo. El Esequibo es Venezuela.
con la creación de la Autoridad Única para la Simplificación de Trámites y Permisos, arranca un plan en el SAREN con el que podrás ahorrar tiempo y dinero, legalizando tus documentos en los registros principales de cada estado del país, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es una maravilla. Si yo tengo un registro cerca de mi casa, como decir en el estado de Aragua, 1000 veces mejor sacarlo por allá, pues no tengo que pagar pasaje, pagar estadía, pagar esto, porque a veces hay que pagar estadía porque no me puedo ir el mismo día. En el INGETIP hacemos tu vida más fácil. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ustedes vieron esa gigantesca luna que les acabábamos de mostrar, ¿no? Eso tiene una lectura que merece, por una cuestión de ciencia y de cultura, hacer una referencia. Esa gigantesca luna que les mostramos, que en realidad no es azul. ¿Se acuerdan cuánto se ha cantado, incluso en el jazz, ¿no? Aquello de Blue Moon? Es una luna llena como cualquier otra, de color que se ve en la mayoría de lunas llenas, entre gris pálido, blanco lechoso o plateado. Pero lo que hace espectacular este fenómeno es el folclore, que lo bautizó como luna azul, es que se trata de la segunda luna llena en un solo mes, en este caso el mes de julio. Por si acaso no la podían ver donde estaban, se la mostramos cerrando el primer bloque, ¿no? Y lo que hace raro este fenómeno, que el folclore bautizó como la luna azul, es que ya hubo una luna llena el 2 de julio, el viernes, aparece la segunda, y cuando hay dos lunas llenas en un solo mes calendario, se la describe a la segunda como luna azul. Ya el fenómeno ocurre a una diferencia entre los meses calendarios, aquellos que tienen 28 días y 31 días. Y los meses lunares, el tiempo que pasa entre dos lunas llenas, que son siempre 29 días y fracción, 29,53. Ahora, ¿por qué le llamamos azul? Bueno, la NASA, en su sitio web, dice que la definición de luna azul surgió en la década de los 40 del siglo XX. Una década interesante. En esa época, el Maine Farmer's Almanac, la fuente más confiada en todo lo relacionado con el clima desde hace casi 200 años, es un almanaque para granjeros, ¿no? Que depende mucho del clima, ofrecía una definición de lo que es la luna azul muy interesante, ¿no? Tan enrevesada, la definición que muchos astrónomos todavía luchan por entenderla. Para poder explicar las lunas azules en lenguaje llano, la revista Cielo y Telescopio publicó un artículo en 1946 titulado Una vez cada luna azul. El autor, James Hugh Pruitt, citó el almanaque de Maine de 1937 y opinó: la segunda luna llena en un mes, tal como yo la interpreto, se llama luna azul. Esto es raro. Lo cierto es que el fenómeno es raro y la última luna azul ocurrió el 31 de agosto de 2012 y no volverá a haber otra hasta el 31 de enero de 2018. Por eso queríamos mostrarle esta luna azul, que tal vez no la vea desde su casa. Sin embargo, aunque la de este viernes no será una verdadera luna azul, sí existen las lunas de ese color, pero solo pueden verse azules después de una erupción volcánica, algo que no deseamos, ¿verdad? Con la fuerza de la erupción similar a una bomba nuclear de 100 megatones, se elevan hacia lo más alto de la atmósfera nubes de cenizas cuyas partículas hicieron que la luna alguna vez se viera realmente azul. También hubo informe de lunas azules en México en 1983, después de la erupción del volcán El Chichón. Y en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, muy allá sobre el Pacífico, tras la erupción del monte Santa Elena. De manera que aunque la luna sí puede volverse azul, no debemos esperar que este viernes sea una verdadera luna azul. Pero cumpliendo con la leyenda, le mostramos la que hoy se veía, y se veía inmensa, ¿no? Todo es cuestión de perspectiva. Veamos acontecimientos en pleno desarrollo, cambiemos el tema y vayamos a un nivel bastante más terrenal. Hermosa construcción neogótica, y por el autobús ya sabemos que estamos en Londres.
Comienza la celebración también en nuestro país con esta luna de los 405 años del Santo Cristo de la Grita, ya lo hablaremos de esto. Ahora estamos en Londres y el abogado de la familia Ben Litvinenko, abogado Litvinenko de la familia Ben Emerson dice: nosotros decimos que es cierto que el Estado ruso ordenó un asesinato y se dice que usted puede estar seguro de que eso no puede haber ocurrido sin la aprobación de Vladimir Putin. Robert Owen, un forense. Esto es un caso de James Bond, ¿no? Quiero rendir homenaje a Marina Litvinenko y su hijo Anatoly. Marina por su determinación para descubrir la verdad acerca de la muerte de su marido y la dignidad tranquila que ha demostrado a lo largo de estas audiencias. No puede haber sido fácil durante toda su evidencia dolorosa o de oír tantas cuentas de los acontecimientos que condujeron a su muerte. ¿De qué estamos hablando? De lo que parece el crimen casi perfecto contra el ex espía ruso Alexander Litvinenko, que, como corresponde a una novela de espionaje, ocurrió en Londres. El miércoles 1 de noviembre de 2006, fresco día de otoño en Londres, la capital se preparaba para un fin de semana soleado y Alexander Litvinenko fue captado por cámaras de seguridad caminando a encontrarse con ex colegas de la inteligencia rusa. Las imágenes lo muestran saliendo del hotel, el conocido Millennium Hotel de Mayfair, en pleno corazón de Londres. 22 días después estaba muerto. ¿Por qué? Porque tomó un té con polonio radioactivo. Té con polonio radioactivo. ¿Quién lo mató y por qué? Una fuente de inteligencia le dijo a la BBC que fue asesinado bajo las órdenes del Estado ruso por realizar acusaciones directas contra el presidente y su ex jefe de la inteligencia rusa, Vladimir Vladimirovich Putin. El Kremlin niega cualquier relación con el tema, pero la corona dice enfermo o envenenado. Alexander Litvinenko, en esta historia de James Bond, comenzó a sentirse mal horas después de dejar el Pine Bar del Hotel Millennium. Allí se reunió con Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun, los espías rusos que consideraban contactos de negocios y eran amigos. El 3 de noviembre ingresó al hospital con vómitos y mucho dolor y nunca se recuperó. Le dijo a los doctores que creía haber sido envenenado y al principio llamaron a los oficiales de la Policía Metropolitana de Londres, pero pronto la historia llegó a oídos del encargado de la división antiterrorista Peter Clark. Un colega vino a mi oficina y me explicó que en un hospital del norte de Londres había un hombre contando una historia extraordinaria. Decía que era un ex miembro de la agencia de inteligencia rusa soviética y que había sido envenenado por sus ex colegas. El hombre mostraba signos de envenenamiento radioactivo. Se le había caído el pelo, pero cuando los doctores lo sometieron a un contador Geiger que mide la radiación, los resultados fueron negativos. El hombre estaba grave y evidentemente enfermo, pero nadie pudo entender por qué. 2 semanas después de ingresar al hospital, Litvinenko fue trasladado en ambulancia y con escolta policial al University College Hospital, al centro de Londres, para cuidados intensivos. Su nivel de glóbulos blancos estaba catastróficamente bajo y su sistema inmune había sido destruido. Estaba en un lugar prioritario para un trasplante de médula, pero continuaba empeorando. Cuando lo vine a ver, estaba exactamente como se ve en la foto que salió en los diarios. Desde entonces nunca más se levantó de la cama. Estaba muy débil, trató lo más posible de darle información a la policía. John Golson, jefe de la unidad de cuidados críticos, recuerda la cantidad de visitantes poco comunes que recibió el hospital durante la estadía del ex espía de la era soviética. Había una mezcla de individuos, un montón de gente en trajes, había oficiales de policía, pero también había gente que probablemente eran miembros de los servicios de seguridad. Cambiamos de tema y hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela fue contundente, presten atención. Un gran espacio de libertad y de dignidad que no pueden hacer los consejos comunales, las comunas, el movimiento popular venezolano y latinoamericano para defenderse de los golpistas. Elías. Presidente Maduro rechaza que el canciller de Guyana no quiera una reunión bilateral y fue contundente en este y otros temas de la agenda del día nacional e internacional. Vamos a activarnos. Pónganlo ustedes, además de las tareas locales, las tareas regionales, las tareas nacionales. Vamos a construir
una agenda internacional del movimiento popular, del poder popular latinoamericano y caribeño, para defender a nuestros presidentes, a nuestros líderes, a nuestras presidentas, a nuestras revoluciones. Solo el pueblo salva al pueblo. Por ejemplo, me han dicho, y yo lo cuento aquí, que nadie se vaya a enterar, me han dicho que para el 13 de agosto están convocando una jornada mundial de solidaridad con el Ecuador y el presidente Rafael Correa, porque está planificado un intento de golpe de Estado con el presidente Correa el 13 de agosto. Me lo han dicho. ¿Ustedes estarían dispuestos a sumarse a esa gran jornada mundial? Se suma el movimiento popular venezolano a la jornada mundial de solidaridad con Ecuador y el presidente Correa. Aprobado, pues. Antes del 15. Quiere decir que cuando nos veamos el 15, ya debemos balancear la gran victoria de solidaridad y amor que vamos a tener junto a Ecuador y al presidente Correa el 13 de agosto. Y por último, en la agenda internacional, nacional e internacional, no se les olvide el tema del Esequibo. Yo quiero decirles a ustedes que yo estoy haciendo todo lo que hay que hacer y más en el campo diplomático para denunciar la provocación del recién llegado presidente guyanés David Granger y su gobierno. Por eso me fui tempranito, empezando julio, el 6 de julio, a la Asamblea Nacional. Además, porque yo sabía que venían un conjunto de acciones provocadoras, que querían escalarlas para llevarnos a un enfrentamiento violento. Lo he denunciado y lo denuncio. Pero además, yo sabía que en la derecha venezolana tenían, Elías, tenían cómplices del plan de la ExxonMobil, del presidente guyanés contra Venezuela y contra la Guayana Esequiba. Lo sabía. Si Julio sirvió para algo es para que se cayeran las máscaras de los llamados líderes de la derecha venezolana, que por debajo, por pura maldad y mezquindad, apoyan lo peor que hay en el mundo contra Venezuela. Ustedes saben que es salir a apoyar al presidente David Granger en su actitud provocadora y desconocedora del derecho internacional contra Venezuela. Eso nunca lo había hecho nadie. Eso lo ha hecho el gobernador de Miranda. Ha salido a apoyar las posiciones de Guyana contra Venezuela. También tengo que reconocer que la mayoría parlamentaria de la oposición, cuando le tocó votar, votó a favor de un acuerdo para respaldar al gobierno bolivariano que yo presido en su defensa de la Guayana Esequiba. Tengo que decir una cosa y la otra. Reconocer a los diputados y diputadas de la oposición que hicieron eso en la Asamblea. Pero también hay jefes políticos de la ultraderecha haciendo lobby contra Venezuela, queridos hermanos. Yo fui el martes a Nueva York, ustedes se enteraron, ¿verdad? Tuve una reunión en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Muy buena reunión, más o menos unos 50 minutos. Le expliqué completo, mira, completico, con detalles del proceso histórico. Le solicité que, en uso de sus atribuciones, de acuerdo al tratado internacional llamado el Acuerdo de Ginebra,
activara las iniciativas diplomáticas para designar al buen oficiante sobre el caso de la Guayana Esequiba. Él estuvo de acuerdo, inmediatamente. Y me dijo que iba a llamar al presidente David Granger. Yo le expliqué que el presidente David Granger de Guyana se había negado a dialogar en términos diplomáticos de respeto con Venezuela. Se niega. Se iba a convocar una cumbre de UNASUR y él se negó a ir. ¿Qué les parece? Lo llamó el secretario general de UNASUR y se negó a hablar. Le expliqué eso a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Y también él me propuso, bueno, si en septiembre hubiera la posibilidad de una reunión cara a cara entre el presidente guyanés y su persona, presidente Maduro, ¿usted estaría de acuerdo? Y yo dije inmediatamente le dije, donde sea, cuando sea y como sea, estoy listo para reunirme con el presidente de Guyana y canalizar diplomáticamente la exigencia de la Guayana Esequiba venezolana, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Ahora, el día de ayer, el secretario general Ban Ki-moon llamó por teléfono al presidente Granger y conversó con él. No me corresponde a mí decir el contenido de la conversación. Yo sé cuál es el contenido de la conversación, pero no me corresponde a mí, le corresponde al secretario general Ban Ki-moon. Pero fíjense ustedes, en la cadena de eventos, de provocación, de desconocimiento del derecho internacional, de desprecio al derecho internacional por parte de este señor David Granger, de desprecio a Venezuela. Esa conversación fue en la tarde, a las 2 de la tarde, más o menos, 3 de la tarde. Bueno, casi inmediatamente, el canciller de Guyana, del recién gobierno de la ultraderecha guyanesa, declaró: canciller de Guyana dice, el gobierno de Guyana no quiere reunión cara a cara con el presidente de Venezuela. No está abierto para un mano a mano, un cara a cara con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no nos reuniremos, dijo el canciller de Guyana. Porque ustedes creen que esta gente actúa de esa forma. Es una provocación por toda la línea. ¿Quién está detrás de esta actitud insolente y provocadora del gobierno de Guyana? ¿Por qué se envalentona un gobierno recién llegado y toma el tema de la Guayana Esequiba como tema para provocar un conflicto? Son preguntas que yo le hago a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, pero se las hago principalmente al pueblo de Venezuela. Yo voy a seguir enfrentando esta situación, como lo dije el 6 de julio, la actitud provocadora del presidente de Guyana inició una nueva etapa de la reclamación de la Guayana Esequiba. El presidente de Guyana ha roto las reglas de juego políticas, de convivencia y las reglas del derecho internacional. Y Venezuela lo va a denunciar en todos los espacios y vamos a mantener una actitud firme, unida como pueblo, hasta que logremos el objetivo por la vía diplomática y la paz. Y la paz. Es muy importante que nosotros compartamos y ustedes compartan con los consejos comunales, con los CLP, con las VC, con las comunas, porque es una situación nueva. Yo he calificado, y así lo creo, así lo digo, comparando situaciones históricas. Ustedes se acuerdan cuando el expresidente Uribe
anunció la instalación de 7 bases militares apuntando contra Venezuela en el 2010. Y luego todo ese asunto se resolvió por la vía política, diplomática, la diplomacia bolivariana de paz que fundó nuestro comandante Chávez. Bueno, este señor David Granger responde a los mismos intereses y yo lo califiqué y así lo creo. Este señor David Granger es el Uribe que han colocado en la presidencia de Guyana para provocar un grave conflicto contra Venezuela, y toda Venezuela debe estar consciente y debemos estar unidos para enfrentar esa provocación que nos viene de este Uribe guyanés. Por eso no caben doble cara. Aquí no cabe doble cara. No cabe conductas hipócritas. Llamo al pueblo a abrir los ojos, a todo el país, a abrir los ojos al máximo. Cuando veamos a un patiquín, a un pelucón, esto de la ultraderecha, aislado en su derrota, aislado en su maldad, propagando la división de los venezolanos frente a esta provocación. Cuidado. A la derecha venezolana maltrecha le dieron la tarea de confundir al pueblo mientras este provocador se metía con nuestro país. Así que máxima conciencia, máxima unión del pueblo venezolano, que yo les aseguro, así lo creo y así lo lograremos entre todos, más temprano que tarde, por la vía del derecho internacional, por la vía de la paz y la sabiduría bolivariana de nuestra diplomacia internacional. Venezuela recuperará su Guayana Esequiba y derrotaremos las provocaciones de la ultraderecha guyanesa. Bueno, compañeros, compañeras, una buena jornada el día de hoy. Tuvimos al mediodía con un sol abrasador con los medallistas de los Juegos Panamericanos. Les dimos un abrazo a nombre de toda Venezuela, a nuestros medallistas que van ahora en las Olimpiadas. Y ahora hemos venido a compartir todo el amor, todo el empuje, todo el compromiso de ustedes, que son los medallistas de oro de las comunas de Venezuela, de los comuneros y las comuneras de Venezuela. ¡Que vivan los consejos comunales de la patria! ¡Que vivan las comunas del socialismo venezolano! ¡Que viva el pueblo unido de Venezuela! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Venceremos! Bueno, marcada por la política internacional la jornada y muy oportuna puntualización de la línea y la conducta a seguir del comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y ahora vamos a hablar del jefe de los jefes. Hoy comienza la celebración de algo que es tradicional en la República Bolivariana de Venezuela. Más de 4 siglos de profunda demostración de fe cristiana en una de sus invocaciones, el Santo Cristo de la Grita. Tenemos aquí una imagen del Santo Cristo de la Grita, enviada por gente que nos ve desde allá. Y desde este viernes hasta el próximo jueves 6 de agosto, miles de fieles del Santo Cristo de la Grita en los Andes venezolanos celebran, oigan bien, 405 años de esta manifestación típica de los Andes venezolanos. El evento será resguardado por organismos regionales y nacionales, acompañado por todos los creyentes en la fe cristiana, funcionarios de Protección Civil, Corporación de Salud, Policía de Táchira, Policía Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se encargarán de la seguridad ciudadana, alimentación, hidratación, guía turística, información, atención médica, a lo largo de las 5 rutas que recorren los feligreses. Estas rutas tradicionales forman parte de la peregrinación que actualmente, y como siempre desde hace 4 siglos y 5 años, se realiza en tributo a la imagen de cedro que representa a Jesús crucificado
y que de 1610 se encuentra ubicada en la Basílica del Espíritu Santo, a 2 kilómetros de la Plaza Bolívar de La Grita, en plenos Andes venezolanos. Tal como se ha hecho durante más de 4 siglos, este 6 de agosto el Cristo de los Milagros saldrá en procesión por las calles del pueblo. Y en 2010, mediante decreto presidencial, la imagen del Santo Cristo de La Grita fue declarada Monumento Nacional. Y el documento establece que no podrá ejecutarse ninguna reparación, restauración o transformación que desvirtúe o desnaturalice el sentido y concepto original de la pieza, ni los elementos que integran su entorno. Este Santo Cristo de La Grita, que ha acompañado a todas las luchas por la independencia y por las reivindicaciones, es la imagen con que cerramos este viernes nuestro dossier y nuestra intensa semana informativa. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Por favor, no ingresen a las estadísticas, los queremos el lunes allí en su lugar de costumbre. Y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Feliz fin de semana. No ingresen a la estadística, los queremos allí. Disponga usted de las cámaras, señor director.